Están buscando al árbol más grande del país. Rodrigo tiene la información porque es una campaña muy importante de A Todo Pulmón, obviamente, porque estamos hablando del proceso, sobre todo de concienciación de la ciudadanía, de forma tal a que pueda dimensionar lo importante de los árboles, o la importancia de los árboles. Jorge, teleaudiencia, buenas tardes. Y sí, tras mío está el imponente Samuú, uno de los finalistas de Colosos de mi tierra. Es el último árbol en ser visitado, el último finalista en ser visitado hasta este momento. Son 21 en total los árboles que están siendo finalistas en este ya tradicional evento. Estamos ya con el director justamente de Colosos de mi tierra, con el señor Víctor Ibarrola. Bueno, para comentarnos un poco, este ya es el último que están visitando, último de los finalistas. Así es, bueno, muchísimas gracias por la presencia. Esta séptima edición de los Colosos de la Tierra no nos deja de sorprender. Fueron 9 días de expedición. Iniciamos en el Chaco, estuvimos en San Pedro, estuvimos por todo el este del país. Bueno, este último fin de semana desde el sur llegamos hasta Luque. Una sorpresa muy grande que aquí en la ciudad, en medio de la ciudad, tengamos un árbol tan grande que siga de pie y que bueno, que los vecinos, acá tenemos alumnos de varias escuelas de la comunidad que vinieron orgullosos a mostrarnos su coloso. Y bueno, tenemos muchísimos colosos. 539 se postularon, es un récord absoluto, jamás hubieron tantos postulantes, fueron de todos los departamentos del país. Bueno, de los 539 fueron seleccionados los 21 finalistas que bueno, acabamos de terminar esta travesía de más de 4.000 kilómetros. Fueron 10 departamentos que visitamos en estos 9 días, así que muy contentos y agradecidos con la familia y la comunidad que nos recibieron. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos también a hablar con la señora que postuló, con la señora Débora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora Débora? Bueno, vos postulaste este gran Samuú. Así mismo, había postulado y cada postulante tenía que contar una historia. Y la historia que yo conté fue la que me contó mi abuelo. Y estamos muy contentos de ser uno de los finalistas porque tengo entendido y siguiendo todo lo que es A Todo Pulmón, son más de 500 árboles y para nosotros es un orgullo que nos hayan elegido como finalistas, ya que actualmente en la ciudad, como sabemos, ya la civilización, ya casi no hay árboles. Muchísimas gracias, señora. Vamos a hablar con su nombre, don. Isacio Rotela. Don Isacio, sí. Contanos la historia de este Samuú. ¿Urañete me entiende? Sí. Ya yo recuerdo el cuartel en 1958, escolta. Yo he comisionado PPP Coronel Mier, yo me agendó la Coronel Mier. Pero en establecimiento de fábrica de cañas yo he comisionado. Hace un poco, ayúdame a ver cotita pepo y mi. Vecina, pocoaña nande. Da y poni petín hoga, nada de nada. Hacia otro lado, oña que la se rembireco, gente y si droga y beco debajo a moto. Upea de la hoga antiguamente upea por otro lado. Pues después de eso, un man no baitemos anteriormente, ¿verdad? Hacia había cruzado mi acuerda, ya cuñada que ya y porte ya porte ¿no? Hasta pepo y con había coño y me acuerdo cachorrito. Ya y hoy, ¿no? Hacia upea ayude a hacerme la cuarta mentamos ya establecer petendo ya coño cascuama hoy. Pero nunca nos llevo collas ese. Hoy viene una semana que en 1950-55 yo misma en la cachorrito cascuama, ¿entendés? Ahí tú llamas con acá. Muchas gracias, don Isacio. Ok, amigo. Muchas gracias. Bueno, acaban de medir el gran Samuú, vamos a acercarnos hasta él. 7 metros aproximadamente nos decían que tienen de circunferencia este imponente Samuú, ubicado aquí en el barrio Laureltí de Luque. Así es que este es uno de los finalistas que próximamente puede ser, ¿por qué no?, el ganador de Colosos de la Tierra, Jorge. Bien. Gracias, Rodrigo. Gracias. Bueno, de todas maneras, si es que no es ganador, queda el testimonio, ¿no?, de uno de los colosos, aquel que también justamente sostiene el emblema de ellos estuvieron antes que todos nosotros.